Hola. Ah, no tengo idea cómo funciona esto. Es la primera vez que utilizo esta transmisión en vivo. Pero bueno, vamos a ver. No sé dónde puedo ver si hay gente viéndolo, de hecho. Ah, eh, que debí de haber hecho una prueba antes. Ah, tengo idea de cómo funciona esta mierda. Ajá. Nael, no entiendo nada. ¿Me escuchas? Ajá. Eh, ¿hay hay alguna manera de ver quién está? ¿Cuántas personas hay? No encuentro nada. Digo, es la primera vez que hago esto y debí de haber hecho una prueba antes, pero ya me estaba dando sueño y bueno, decidí adelantarla. Eh, ¿Hay alguna manera de ver cuántas personas están atendiendo la transmisión? Porque quisiera esperar unos minutos hasta que haya más personas. Voy a, voy a postear el link en mi página y en la página de algunos grupos que pueden estar interesados. Mm, nada más. Parte superior. Ah, a ver, déjame ver. Hmm. Ah, en un momento comenzamos. Disculpan por la... Les digo, nunca había utilizado esto de... Y sigo sin saber dónde puedo ver cuántas personas están viendo. Ah, soy un desastre. Pero ahí vamos, ahí vamos. Ahorita aquí ya son las 11:20 de la noche, entonces ya ando medio con pila un poco baja de como que ya no carburo bien, yo creo. Pero en un momento comenzamos con la plática. Vamos, buena información. Comentarles, acá está la cuarentena también a todo lo que da. Este, han prohibido las reuniones de más de 3 personas. Uno no puede estar en la calle con más de 2 personas sin ninguna razón. Los restaurantes, los lugares de esparcimiento están cerrados, así que pues desde que regresamos acá a Alemania hemos estado en cuarentenados, pero todo tranquilo. Alemania
está dentro de los 5 países con más infectados, me parece todavía, ya no he revisado las estadísticas, pero tiene de los menos índices de personas muertas, bueno, de decesos a causa de la enfermedad. Entonces, me imagino que hay dos factores ahí. Uno es el sistema de seguridad, de salud pública, y el otro seguramente la disciplina que tienen los alemanes, ¿no? Seguir las leyes en cuanto les dicen que no pueden hacer algo, bueno, ya es ley y se hace. Entonces me imagino que en ese caso debe ser alguna de las razones que por acá, pues a pesar de tanto contagio, no ha caído en los niveles de España o de Italia, claro. Eh, por favor, si pueden ustedes retransmitirlo, si pueden ustedes repostearlo, me harían un gran favor porque soy una papa, de veras, ¿eh? No, me debía haber preparado mejor, debía haber hecho un tutorial con esto, ¿no? No puedo ver ni siquiera cuántas personas hay aquí en la, en la videotransmisión. Vamos a... Bueno, no tengo idea, hombre. Estoy en una computadora que no es la mía, aparte, entonces, no, la verdad no tengo idea de dónde verlo. Alguien que me pueda otra vez, por favor, más o menos decir dónde puedo ver cuántas personas están en el... No me aparece ningún contador ni nada. No sé de qué estás hablando, Jesús. Soy completamente neófito en las computadoras. No sé qué es OBS. Interfaz me suena, alguna vez lo he escuchado, pero hasta ahí. Bueno, más o menos les voy a decir lo que les he preparado. Les he preparado algunos temas. Sobre todo quiero hablar sobre algunos mitos. ¿Dónde dice vivo? Ah, ok, espérame, ¿dónde dice vivo? Sí, sí, asesina, el ves, no, pues tampoco. ¿Cuál vivo? Nada. 16 personas son muy poquitas, ¿no? 26, ahí van, ahí vamos. Pues se perdía que fueron. Ah, a ver, no, tampoco acá. Ah, hombre, soy una. Y yo que criticaba a mi papá porque no sabía nada de tecnología, mira, yo estoy peor. Soy una papa. Bueno, pues voy a comentarles un poco los temas que tenía preparados. Primero que nada, gracias a Jóvenes por el Socialismo por haberme invitado a estarles aquí comentando sobre el capitalismo alemán, la Unión Europea y la situación que se vive ahorita con el coronavirus, pero sobre todo el problema de la clase trabajadora alemana, cómo está viviendo la situación. Saludos al camarada Nael por haberme invitado y les preparé una serie de, digamos, temas que voy a desarrollar un poco para que se den una idea más o menos de cómo es que está funcionando pues el sistema por acá. Vamos a trabajar en 3 áreas, más o menos en 3 grandes líneas que he estado preparando y tienen que ver con, el primero de los mitos es la idea de que Alemania y la Unión Europea, y particularmente Merkel, la canciller alemana, son una especie de gurú de la democracia, de un ejemplo de democracia en el mundo y que son todo un ejemplo a seguir. Ese sería el primero de los mitos. El segundo mito tiene que ver con la política exterior de Alemania y de la Unión Europea, que nos dicen más o menos que la Unión Europea y Alemania en concreto son una fuerza de paz para el mundo y que de alguna manera, esto es algo más reciente,
se posiciona un poco, digamos, en el centro, en un sano medio entre la belicidad de Estados Unidos, más recientemente con Trump, y, por el otro lado les gusta posicionar por lo general a China o a Rusia. Entonces digamos que la Unión Europea, el mito es una fuerza de paz que por lo general está en el centro de dos poderes, digamos, de polos opuestos. Y el último mito es el de que la clase trabajadora alemana europea tiene mejores condiciones de vida en general que el resto de los países del llamado tercer mundo, entre comillas, por el grado de democracia y el desarrollo social que tiene los países de la Unión Europea, en concreto Alemania, que es, digamos, la economía más fuerte y pues, claramente el líder de la Unión Europea. Entonces, básicamente esos son los tres temas que voy a tratar y vamos a desarrollarlos un poco a lo largo de estos, digamos, espero yo, unos 30 minutos. Vamos a comenzar entonces, porque no sé, sigo repitiendo lo mismo, parezco merolico, pero no sé cuántas personas hay. Y bueno, no puedo estar aquí tampoco, ya llevo 11 minutos repitiendo lo mismo, y en algún momento tengo que empezar, así que, pues lástima, para la próxima vez lo hago más temprano y me checo algún tutorial o algo porque de plano esto está muy mal. Bueno, vamos a revisar primero entonces el hecho en concreto del primer mito sobre de que Alemania y la Unión Europea son un ejemplo de democracia y de que su sistema político es de los más estables, etcétera, etcétera. Primero que nada, me gustaría ir a abordar el tema jurídico, porque pues cada país se organiza de una cierta manera a través de sus leyes. Claro, cada país tiene una carta magna y es, digamos, la columna vertebral de cómo se organiza políticamente un país. Y para entender cualquier organización política tenemos que ir, obviamente, al meollo del asunto, que es, como digo, la Constitución. Yo soy abogado de profesión, doy clases de constitucionalismo en la Facultad de Derecho de la Universidad de Jena, en Alemania, en la ciudad de Jena, en el mero centro de Alemania. Y bueno, más o menos me he estado ocupando de la cuestión del constitucionalismo alemán, porque sobre ese tema estoy escribiendo mi tesis doctoral, que ya está terminada. Vamos a ver solamente unos cuantos artículos que nos van a hablar y nos van a decir mucho de qué es lo que pretende ser Alemania y cómo es en el terreno. Primero que nada tenemos el artículo primero que habla sobre las garantías, que todos son iguales ante la ley y toda esta verborrea de los derechos humanos que todos tenemos, inclusive en la Constitución mexicana. Importante, sin embargo, el artículo 20 de la Constitución alemana, que nos dice claramente lo que es Alemania como país, y dice que es una república, es una república democrática. ¿Qué quieren decir con eso? Ni ellos saben. Seguramente, como ahora todo el mundo piensa, sinónimo de democracia, elecciones. Bueno, no sé. Democrática, por otro lado, social. ¿Qué es social? Para ellos, bueno, que tiene una visión social de la ayuda social que le presta a su población. Es digamos, una república asistencialista, entre comillas, y federal. Las dos primeras son, bueno, hay dos vocablos muy sencillos para nosotros que son la república y federal. En el caso de México es lo mismo, somos una república federal. Alemania entonces en este caso está compuesta también de distintas entidades federativas como México. En el caso de Alemania no son tantas, son 16, inclusive son 14 y dos ciudades, digamos, con estatus de estado que son Berlín y Hamburgo. Entonces, está organizado políticamente similar a México, solo que le falta este rubro, diría yo, dejando democracia de lado, que todo país dice ser democrático, así que dejando esto de lado, nos quedaría esto de social, que sí es cierto, disculpen, tiene una connotación de social porque tiene toda digamos, una estructura basada en la asistencia social. Esto tiene implicaciones históricas con el Partido Socialdemócrata, etcétera. No nos vamos a meter muy profundo en esto, pero básicamente sería esa la diferencia. Por otro lado, vamos a ver que la organización de la federación está un poco distinta, desarrollada distinta en México que en Alemania. En Alemania,
legislación federal cae como una cascada sobre los estados y abroga cualquier ley que los estados tengan, a pesar de que los estados tienen un poco más de autonomía, o bastante más autonomía que en los estados mexicanos. El hecho es de que de todas maneras la federación ejerce un gran poder sobre los estados. Algunos, por ejemplo, algunos ejemplos de la legislación estatal sería el caso de la educación. La educación en Alemania es una cuestión de los estados y cada una de las entidades federativas la organiza como ellos quieran. Diferente el caso de México, etcétera. Tenemos algunas diferencias, pero digamos, se entiende la federación más o menos parecido a lo que México la tiene. Ahora, viene algo muy importante que es el artículo 79 de la Constitución alemana, que es la llamada Ewigkeitsklausel, que es la cláusula de eternidad. Así como lo oyen, la cláusula de eternidad, artículo 79 de la Constitución alemana, es la ley, digamos, la norma, el artículo constitucional más absurdo y soberbio que yo he leído en toda mi vida como abogado. Les voy a explicar qué significa. Dice, tengo que tomar una cerveza alemana para poder mejor explicar el asunto, porque si no, no. Este artículo dice que la forma en la que la República Alemana está constituida, que ya explicamos, el artículo 20, el artículo 79 dice que este artículo 20, que esta forma de organización estatal del artículo 20 es eterna, no se puede cambiar, ni siquiera con una reforma, ¿sí? O sea, ni siquiera siguiendo el debido proceso legal, legislativo, se puede reformar la Constitución en tanto se cambie alguno de estos cuatro elementos que es la República, democrática, federal y social. Hay autores en el constitucionalismo que nos hablan de que todos nosotros, los ciudadanos, vivimos bajo la ley de los muertos, porque vivimos bajo constituciones que aprobaron muchas generaciones atrás, gente que obviamente ya está muerta. Pero esta arrogancia de los legisladores alemanes en el 49, cuando se formó la Alemania federal, va más allá. Ellos, por un plumazo, determinan que esta forma de organización es inamovible. E inclusive en el artículo 146, cuando dice, la Constitución alemana dice que el pueblo se podrá dar cualquier otra constitución en caso de que sea aprobada y que siga el debido proceso y ratificada por los estados, podrán dotarse de una nueva constitución. E inclusive ahí los estudiosos del derecho alemán, la jurisprudencia alemana, de la Corte Constitucional, son de la opinión que esta cláusula de eternidad no permite cambiar ni siquiera con una nueva constitución su grandiosa República Federal Democrática y Social. Yo preguntaría entonces, ¿dónde está la democracia de su República Democrática Federal y Social? Si no es cambiable, si no es sustituible por otra forma, la que nos guste, la que quiera el pueblo alemán, ¿cómo es entonces que se dice a sí misma democrática? Esa sería mi primera pregunta. Otra cuestión es que la razón que les van a dar a ustedes los legisladores alemanes y los jurisconsultos alemanes es de que, dado el caso de la Alemania nazi, ellos decidieron hacer esta cláusula para evitar que ningún régimen dictatorial, entre comillas, porque en realidad esto se esgrima no contra la ultraderecha, sino contra la izquierda, para evitar que este tipo de regímenes, obviamente, como decimos siempre, los polos opuestos para el mainstream político, para evitar que alguno de ellos llegue al poder. Obviamente, lo que se busca aquí es evitar por todos los medios de que algún otro proyecto de revolución social, como lo fue la Alemania democrática, la República Democrática Alemana, RDA o DDR en alemán, cobre fuerza y pueda suplantar en algún momento la actual organización de la Alemania vigente. Entonces, esta cláusula de eternidad es contraria a cualquier precepto democrático, es una locura, es una soberbia increíble que no tiene cabida. ¿Qué legislador puede creer que su organización estatal puede ser de naturaleza eterna? Es una locura. Pero bueno, hay otra cuestión distinta a México y es que la Constitución alemana en ningún lugar, a diferencia de la Constitución mexicana, tiene
establecido que el pueblo puede dotarse a través de las armas, o sea, que no le da el derecho al pueblo alemán de llevar a cabo una revolución armada, de tomar las armas para dotarse del gobierno que más le convenga, que más lo crea conveniente. Es una constitución puramente institucional que cierra toda puerta a cambio radical organizativo digamos, en la idiosincrasia y en la organización política que el pueblo alemán se quisiese dotar en un futuro cercano, lejano. Vamos a pasar un poco ahora a la estructura judicial. El poder judicial alemán es muy parecido al mexicano, no hay ninguna diferencia. Tenemos ni cortes de carácter federal, las cortes estatales, y tenemos la corte constitucional, etcétera. No vamos a meternos en esto. A donde sí nos vamos a ir y donde es la gran diferencia es en la estructura de la toma de decisiones y del proceso legislativo, porque en México tenemos lo que es el poder legislativo, igual que en Alemania, pero tenemos un sistema presidencialista, lo que no ocurre en Alemania. Alemania es un sistema parlamentario. Tenemos una coincidencia, ambos países tienen dos cámaras, en México tenemos la de diputados, la de senadores, básicamente una es el voto popular, seccionado por segmentos de población, cada tanta población tiene algún diputado, y la Cámara de Senadores que representa a los estados. En Alemania es lo mismo, el Bundestag representa a los ciudadanos, a los individuos por número, y el Bundesrat, que sería lo mismo que la de senadores, que representa a las entidades federativas. Hasta ahí terminan básicamente las coincidencias, porque en el caso del Ejecutivo, en México tenemos el presidente y no tenemos la figura del vicepresidente. En Alemania tienen la figura del canciller, que es básicamente el jefe de gobierno, y del presidente federal, que es el representante del país en el exterior. Este monigote, porque no lo puedo describir de otra manera, es básicamente una monserga, un costal de papas que no sirve para nada, que pudiese ser igual de inútil que el príncipe Carlos en Inglaterra o su mamá, la reina Isabel. Bien podría ser un rey y nadie se daría cuenta. El tipo está en su casa metido, haya o no haya coronavirus, y yo creo que nadie en Alemania te puede decir el nombre del tipo este. Pero bueno, aquí lo importante es el canciller, la figura que hace el gobierno, que toma las decisiones, es el canciller, que desde hace 17 años es la señora Angela Merkel, como ustedes saben. Bueno, ¿cómo se toma la decisión de quién es el canciller? Esa es la gran diferencia entre el sistema parlamentario y el presidencialista. En el presidencialista tenemos un voto directo, hay candidatos para presidente, sabemos que la figura del ejecutivo recae en una sola persona, que es el presidente, al estilo norteamericano, pero en Alemania el ejecutivo es un miembro del parlamento, básicamente es un diputado, traduciéndolo al coloquio mexicano. Entonces, cuando uno vota por su parlamentario, por su representante en el parlamento, y el parlamento vota, se pone de acuerdo, entre comillas, para elegir a uno de ellos para ser el canciller. Obviamente, los partidos de antemano ya tienen a su candidato de canciller. Entonces, básicamente lo que hacen es votar por el partido. Pero este sistema ha sido dominado desde hace mucho tiempo por dos partidos, digamos, tradicionales en Alemania. Uno que comenzó como un partido de izquierda revolucionario en principios del siglo XX, siglo XX, el Partido Socialdemócrata Alemán, que tuvo una ola en ese tiempo en toda Europa, donde surgieron partidos socialdemócratas y que eran primeramente de corriente marxista, pero después se vinieron haciendo revisionistas, y bueno, el SPD, el Partido Socialdemócrata Alemán, SPD, ha venido en decadencia desde aquel tiempo. Y el partido de Merkel, que es la socialdemocracia, la cristiana socialdemocracia, CDU en alemán, bueno, es el partido de Merkel. Estos dos partidos se han estado alternando el gobierno, la formación de un gobierno, a veces el CDU como socio mayoritario y a veces el SPD como socio mayoritario, pero en general ellos dos han sido los grandes actores del gobierno alemán desde su creación en el 49. Cabe señalar, la Alemania federal se creó primero que la Alemania democrática, la Alemania comunista. La creación de la Alemania comunista fue posterior y como resultado de
de una creación unilateral que hicieron los aliados, Francia, Inglaterra y Estados Unidos, de la Alemania Federal, sin consultar a la Unión Soviética, y es por eso que la Unión Soviética después creó en su zona de ocupación la RDA. Pero bueno, no entremos en ese tema. El punto es que este sistema parlamentarista ha derivado en que los partidos tienen que negociar para armar coaliciones de gobierno. Así que los partidos minoritarios básicamente juegan un papel de prestavotos para formar gobiernos. ¿Y cómo prestan los votos? Básicamente, pues negociando. Negocian cargos, negocian políticas, negocian ministerios, puestos para los amigos, etcétera, a cambio de otorgarle al partido mayoritario los puntos porcentuales que le hacen falta para integrar un gobierno, que sin ellos no pudiera hacerlo. Los alemanes les van a decir a ustedes que es un sistema correcto, puesto que hace que los partidos hagan un compromiso, que no solamente gobierne uno solo, sino que haya acuerdos y la estabilidad política tan cacaraqueada. Una pregunta rapidito. El gobernador se le llama el ministro, es el Landesminister. El Landesministerium es el... Acá no hay secretarías, son ministerios, entonces básicamente ese sería el nombre, Yaros. Yaros, perdón. Entonces, lo que pasa es que Alemania suprime la discusión y la convierte más bien en una negociación. No hay ganadores y vencedores, hay básicamente posiciones ventajosas para negociar a través de las elecciones. ¿Y cómo asegura Alemania mantenerse dentro de un parámetro, digamos, aceptable para esta organización republicana federal social y democrática, que básicamente pues el sistema burgués capitalista alemán? Pues muy fácil, lo hace demonizando, condenando e inclusive prohibiendo cualquier otra ideología que se salga de estos parámetros. Obviamente lo hicieron muy a su pesar, debo decir, irreluentemente después de la Segunda Guerra Mundial, lo hicieron con el partido nazi, el Partido Nacional Socialista, y lo hicieron obviamente también con el Partido Comunista Alemán, el original, que es el KPD, Kommunistische Partei Deutschlands. Este partido se mantuvo ilegalizado por mucho tiempo, y el Partido Nacional Socialista, obviamente, después de un tiempo, pues, inclusive se desintegró. Después de la guerra, desapareció, ¿no? Muchos de estos tipos se fueron al gobierno de la Alemania Federal. Pero bueno, ahora tenemos el ejemplo de que el Partido Comunista Alemán sigue ilegalizado. Hay un nuevo partido comunista, que es el DKP, Partido Deutschlands Kommunistische Partei, y el NPD, que es el partido de ultraderecha, digamos, más cercano a lo que fue el Partido Nacional Socialista, no está ilegalizado. Así que tenemos claramente aquí una balanza que se va a la derecha cuando se trata de aceptarlos en el gobierno. ¿Cómo funciona este parlamentarismo alemán en el terreno? Les voy a dar un ejemplo muy, muy concreto de cómo es que se tergiversa y cómo es de que sirven los intereses de la burguesía. En el estado donde yo vivo, Turingia, hubo elecciones hace algunos meses, creo que en octubre hubo elecciones para el gobierno del estado. En este estado gobierna una coalición liderada por el partido de izquierda, que es un partido de izquierda light, digámoslo así, algo como Morena, partido de esta nueva corriente izquierda con identitarismo, con estas ideas de los derechos a los homosexuales y el trans y el feminismo, bueno, todo esto que lo mezclan con la izquierda como si fuera parte integral de la izquierda y dejan la lucha de clases por un lado. El partido se llama Die Linke y aquí gobierna Die Linke como socio mayoritario con el SPD y los verdes. Bueno, hay elecciones. El gobernador Bodo Ramelow, consigue ganar las elecciones, pero tiene que obviamente hacer una coalición porque en Alemania nadie gana con la mayoría, así que trata de hacer coalición con los socialdemócratas y con los verdes, pero oh sorpresa, los socialdemócratas se fueron al caño porque como están gobernando en la federación junto con el CDU y toda la gente odia al gobierno del CDU y de la gran coalición, pues bueno, perdieron alrededor de 40 parlamentarios entre la coalición completa, digamos, ¿no? Entre Linke, entre verdes y
y socialdemócratas. Así que no pudieron armar coalición y viene un partido que ganó el 5% de la votación, que son los liberales, partido FDP, y propone a su candidato como gobernador, habiendo ganado el 5% de votos. Ojo, ¿qué pasa entonces? El CDU de Merkel dice, perfecto, vamos a votar por él, vamos a darle nuestros votos para que él sea gobernador, a sabiendas de que solo obtuvo 5% de votos. Y, oh sorpresa, después el partido de la extrema derecha, la Alternativa para Alemania, AfD, también se brinca a esta coalición y da sus votos y, oh, voilà, de repente el candidato de 5% es el gobernador del estado de Turingia, desbancando al gobernador Bodo Ramelov, que había ganado la mayoría. Obviamente, esto se hizo de antemano con pláticas de Merkel y los otros dos partidos, el FDP y el AfD, para desbancar a la izquierda, haciendo una coalición de los tres partidos de derecha, uno de ellos la ultraderecha con la que Merkel y su partido habían dicho jamás iban a colaborar. Bueno, se hizo un escandalazo, ya se pueden imaginar, porque aquí la historia con los nazis es muy sensible, la gente empezó a atacar a Merkel diciendo cómo puede ser posible que tu partido haga una alianza con los ultraderechistas, y bueno, Merkel salió a decir que ellos no podían haber sabido que el AfD también apoyaría al mismo candidato que ellos. ¡Qué sorpresa!, ¿verdad? Es una ridiculez, ¿no? Es una ridiculez, así es como funciona. Se hizo un escandalazo hasta que este tipo del Partido Liberal tuvo que renunciar, y también renunció, o la renunciaron, es mi teoría, a Annegret Kramp-Karrenbauer, que es la protégé de Merkel, era su gatito de Angora, y que era la presidenta del partido del CDU, y estaba lista para ser la nueva canciller, y ahora pues ha renunciado, y doña Merkel va a tener que buscar a su nueva protégé para candidatearla para ser la canciller. Así funciona el parlamentarismo alemán, del que tanto vitorean muchos conservadores en México. Ya veo memes allá que dicen con sus ideas ahí, Merkel, una cita, supuesta cita de Merkel, donde dice, los problemas no se heredan, los problemas se combaten. Bueno, pues si eres Merkel y tienes 17 años en el poder, lo más probable es que hayas heredado tú misma tu propio problema, ¿no? Ridículo. Por cierto, hablando de Merkel, y para terminar el punto de cómo funciona el sistema político, voy a darles unos datos muy concretos para decirles y hablarles y decirles un poco, saludos pros, salud, para evidenciar que Merkel no es la campeona de democracia que se dice, ni la gran lideresa que el mundo piensa. Después de que llegó Trump al poder, mucha gente decía que era la nueva líder del mundo libre. Bueno, voy a decirles qué resultados electorales ha tenido la grandiosa líder del mundo libre. Merkel, su primera elección, 2005, ganó con 35.8% de votación. Quiere decir que 64% de la población que votó, del electorado, no votó por Merkel. Merkel, 2009, 33.8%. Quiere decir que 66% del electorado no votó por Merkel. Aún así, las dos veces ha sido canciller. 2013, Merkel subió 41%, sin ganar la elección, sin tener la mayoría, pero pues, subió un poco, a pesar la mayoría que votó, no votó por Merkel. 2017, el desastre de Merkel, 32%. Con 32%, Merkel es una coalición y rompieron récord, de hecho, en las negociaciones, porque obviamente esta coalición nadie la quería. La misma gente del SPD se rehusaba a que su partido hiciera coalición con Merkel, se brincaron las bases, no les importó nada, negociaron y al final hicieron otra gran coalición, pero Merkel, después de esta desastrosa victoria, una victoria pírrica, anunció que ya no se iba a candidatear. Así que ya, Merkel está fuera de la jugada, es un cadáver político en Alemania, básicamente, y el CDU está en franca picada. Vamos a ver resultados de elecciones de las que Merkel y otros líderes europeos dicen que son fraudes y que los ganadores de estas elecciones son dictadores. Vamos a ver los resultados de estas personas. Vamos a empezar con Hugo Chávez, que es uno de las víctimas siempre de esta supuesta de esta difamación y de estos supuestos resultados amañados. Chávez, en su primera elección, en el 98, ganó con 56.2%, la mayoría del electorado. La mayoría que votó por Chávez y no por alguien más. En el 2000, Chávez subió a 59%.
En el 2006, Chávez subió a 62.8%. Y en su última elección, Chávez, 55%, alrededor más o menos. Todas las elecciones de Chávez presidenciales las ganó, con la mayoría. Inclusive con oposiciones unificadas contra él. O sea, la oposición se va con otro candidato y aún así Chávez gana. ¿Qué pasa con Maduro? Maduro, cuando Chávez muere, en la siguiente elección Maduro gana apenitas, con el 50%, con el candidato Capriles y con toda la oposición contra él. Siguiente elección, en 2018, Maduro, después de todo el desastre que hicieron la oposición en las calles y los asesinatos de la gente, bueno, el electorado le da la clara victoria con 67% y ahora con una oposición dividida después de que su estrategia fue una porquería. Así que, ¿dónde está? Y bueno, para rematarlo, la elección de Obrador, ¿no? Porque ya van por ahí, ya empiezan unas lacras conservadoras a decir que se quiere ser dictador, etcétera. Bueno, ambas, Obrador, 53%. O sea, Obrador sacó más votos en una elección que Merkel en 5 intentos. Así de fácil. 4 intentos, perdón. Entonces, ¿dónde está? Pues, ¿dónde está este mito de que Merkel es la gran líder? Merkel, la líder del mundo libre, la gran demócrata. No existe, no es cierto. Merkel está ahí gracias a las facilidades que le convida el sistema parlamentarista alemán, que básicamente es un sistema establishment que no permite cambios, al igual que el demócrata y republicano de los Estados Unidos. No se confundan. Que sea parlamentario es una cosa, pero que la ideología imperante en ese país sea el de dos partidos que poco se distinguen entre ellos, es la realidad, y es lo mismo que en Estados Unidos, obviamente con las diferencias idiosincráticas de los alemanes, que reciclan más que los estadounidenses, que no son tan beligerantes, cada quien tiene un arma en su casa, etcétera, etcétera, pero la ideología conservadora, cristiana, etcétera, de Estados Unidos es la misma y capitalista en Alemania. Ok, bueno, dejemos este tema entonces y pasemos al segundo mito, que es uno mucho más sencillo de explicar, pero que también creo que es inclusive hasta más grande que el de la desde el supuesto paraíso democrático que debe ser Alemania. Y es el que Alemania es una fuerza de paz, y la Unión Europea es una fuerza de paz para el mundo, y no comparten el beligerismo americano y bueno, una sarta de tonterías. Voy a darles unos datos duros y luego voy a irme a un ejemplo de cómo funciona el neoimperialismo alemán. Voy a dar unos datos duros en cuanto a la política belicista del neoimperialismo alemán. Los americanos tienen en Alemania 63,000 efectivos de sus fuerzas armadas, entre combatientes y civiles y demás. 63,000 tienen en distintas bases en Alemania. De hecho, Alemania acaba de cancelar un ejercicio militar muy controvertido que se llama Europe Defender de 2020, que es un ejercicio, una simulación militar en los países bálticos que iba a tener alrededor de 37,000 tropas, y lo acaban de cancelar solamente por el coronavirus, pero si no hubiera habido coronavirus, ahí también estarían los soldados alemanes colaborando en este ejercicio militar, que básicamente es una simulación de un ataque o una defensa de un ataque ruso. Palabras más, palabras menos. Entonces, tenemos ese dato. En general, Alemania también es un gran exportador de armas, y Alemania vendió en el 2017, por ejemplo, 3 submarinos Dolphin, que son submarinos de capacidad nucleares y con capacidad de transportar ojivas nucleares. Adivinen a quién, ni más ni menos que a Israel, país que, bueno, la reputación de Israel en cuanto a derechos humanos, pues no es la mejor del mundo, ¿no? Uno se preguntaría, bueno, vamos a preguntar primero si la vendemos o no. Resulta que vendieron estos submarinos, y la compra de estos submarinos en Israel estuvo bajo investigación por corrupción. Ahí les dejo el dato nada más. De hecho, esta venta tuvo como consecuencia que el gran escritor Günter Grass, que era miembro del SPD, dejara el partido como protesta, porque la coalición estaba formada por el SPD. Alemania también mandó armas de alto calibre, o sea, estamos hablando de artillería pesada, de antitanques, de manpads, antiaviación, a las milicias kurdas, que también estuvieron combatiendo al ejército sirio en la guerra que hasta ahorita no tiene fin en Siria, y también que estuvieron combatiendo al ejército iraquí en la
en la guerra civil, entre comillas, que se dio después del ataque gringo. Así que, en este caso, de hecho, en la exportación de estas armas, Alemania está dentro de los 5 lugares, de los 5 mayores exportadores del mundo en armas. En 2019, solamente en el 2019, subió la exportación de armas de Alemania en 65%. Se pueden dar una idea más o menos de lo que Alemania anda vendiendo en armas. La Secretaría de Defensa, de Defensa Nacional, que era otra protégé, otra más del matriarcado político que existe en Alemania, que es Ursula von der Leyen, también es una persona muy beligerante, que ha estado pugnando. De hecho, Alemania ha sido el mayor, eh, digamos, el que mayor interés ha tenido en que se cree un ejército unificado europeo. Así que claramente hay un nuevo imperialismo alemán beligerante que está tratando de rearmarse y que está tratando de tener a sus tropas activas para que adquieran experiencia. Les voy a dar otro ejemplo de cómo funciona la política exterior beligerante alemana y altamente eh, intervencionista. En el 2013, el tema aquí en Alemania, cuando yo estaba, me recuerdo, era Ucrania. No era Siria, no era Corea, no era Irán, no, era Ucrania. En 2013, la Unión Europea, obviamente, la Unión Europea es eufemismo para Alemania y sus compinches, estaba a punto de cerrar un tratado de comercio con Ucrania, con el gobierno de Víctor Yanukovych en aquel momento, presidente electo democráticamente en las urnas. Las negociaciones se extendían mucho. Básicamente este acuerdo comercial era un primer paso para entrar en la Unión Europea, pero en el último momento Yanukovych se niega a firmar el acuerdo. Lo que nunca se dijo es que este acuerdo exigía la exclusividad comercial de Ucrania para con la Unión Europea, desplazando completamente al mercado ruso. O sea, la Unión Europea le decía, sí, vamos a darte este tratado de comercio, pero básicamente tienes que cortar todas tus ligas con Rusia. Yanukovych es una persona más prorrusa, con una visión más prorrusa, pero él también era consciente de que el este de Ucrania es completamente rusófobo. Y se niega a firmar el acuerdo, y en ese momento se despliegan todos los aparatos en contra de Yanukovych, de represor, de dictador, etcétera. Se levantan las manifestaciones de Maidán, que básicamente son grupos de choque, fueron grupos de choque que estuvieron armados desde el principio. Las FEMES empezaron a hacer manifestaciones en Rusia, en Ucrania, estas FEMES que con la banderita esta del feminismo, que por cierto fueron creadas por el Servicio Secretos francés. Busquen por ahí información de esto, está muy buena también. Ahí Thierry Missan tiene una investigación muy buena sobre estas FEMES y las Pussy Riots, como fueron creadas por el Servicio Secreto francés, reclutando modelos en Francia, del este de Europa. Todos estos grupos se ponen en marcha, toman la Plaza Maidán y exigen la renuncia de Yanukovych porque ellos querían su acuerdo comercial con Europa, que básicamente le daba acceso al Banco Europeo a dar créditos a Ucrania. Bueno, era básicamente ocupar económicamente Ucrania. Como ya saben, esto desembocó en una mini guerra civil que terminó con la pérdida para Ucrania de Crimea y hasta el momento del Donbass, que es Lugansk y Donetsk. Pero en el intervalo, los grupos nazis ucranianos hicieron su aparición y en un episodio patético quemaron vivos alrededor de 50 personas prorrusas en el edificio del sindicato en Odessa. Las quemaron vivas dentro del edificio. Esto obviamente no tuvo la repercusión que tuvieron otros casos muy sonados, como los incubadoras de bebés en Irak, para los que tienen la edad de acordarse, y todas estas creaciones de los medios occidentales. Es un hecho, está documentado, hay libros sobre el tema. Y bueno, ustedes saben ahora que la República de Banderastán, como yo la llamo, la Ucrania fascistoide, básicamente es una tierra sin ley ahora, y donde el partido sector de la derecha se pasea por las calles golpeando a quien le venga en gana y prendiendo antorchas con las banderas de Stefan Bandera, colaborador nazi. Y bueno,
Esto se coordinó a través del Servicio Secreto Alemán. En aquel momento, ministro de Relaciones Exteriores, Guido Westerwelle, hizo un viaje especial a la Plaza Maidán en aquellos momentos de las protestas para mostrar su apoyo a las protestas. Imagínense ustedes qué pasaría si el ministro de Relaciones Exteriores ruso, Lavrov, se hace un viaje especial a Alemania, al Reichstag, a juntarse con manifestantes que están exigiendo la renuncia de Merkel. ¿Qué pasaría? ¿Cuál sería la reacción de Alemania? Me gustaría saber qué pensarían ellos de esto. O sea, de una clara injerencia en la soberanía de un país. Y otro de los grandes operadores para la redundancia, de esta idea o de esta estrategia fue nada más y nada menos que el boxeador Víctor Klitschko, que es un boxeador ucraniano nacionalizado alemán, que estuvo presente también en las manifestaciones y que ahora curiosamente tiene un partido político muy exitoso en Ucrania. O sea, Alemania juega a su juego, digamos, de poder imperial local, no a nivel mundial, hasta ahorita, pero claramente está tratando de desligarse, utilizando todo el aparato, todo el andamiaje de la Unión Europea, de desligarse un poco de los Estados Unidos para poder realizar operaciones de proyección de poder imperialista en las zonas de influencia a los que ellas tienen acceso. Entonces, no, Alemania no es una fuerza de paz para el mundo, mucho menos la Unión Europea, y hay muchos casos que así lo demuestran. Por ejemplo, sus más atroces acciones fueron en Libia y en la guerra civil de Yugoslavia, donde los alemanes tuvieron su primer participación después de la Segunda Guerra Mundial. Inclusive la asquerosa Corte Constitucional Alemana decidió en un fallo que la prohibición que existía en la Constitución de utilizar tropas en el exterior pudiera tener una excepción para que las tropas alemanas pudieran ir a Bosnia. De ese calibre es la doble moral de los jueces constitucionalistas en Alemania y del sistema político alemán, que a la hora de que les interese les importa un bledo lo que su eterna constitución diga. Así que así nos vamos poniendo más centrados en el tema. Vamos ahora a meternos a lo que fue. Perdona, Nael, el presidente francés pronunció efectivamente europeo. Ujú. Sí, esta idea es una idea, digamos que paralela a la OTAN, pero más bien se ha venido formando a consecuencia bueno, de las relaciones que se han quebrado un poco por Trump, básicamente. Entonces, la Unión Europea trata de tener un brazo armado paralelo, que en caso, pues, sabemos que la OTAN es controlada por Estados Unidos. Entonces la Unión Europea lo que pretende es básicamente, cuando hay una disyuntiva entre Europa, los intereses burgueses europeos y americanos, tener un brazo armado a cual acudir sin tener que recurrir a la OTAN. Vamos a entrar ahora al tema de la clase trabajadora alemana, que es muy interesante porque es un mito también es un mito con carga de verdad, que dice que la clase trabajadora alemana y en general europea está mejor que nuestros países subdesarrollados, que yo les llamo más bien extra explotados, porque Europa y Alemania tienen un mejor sistema, son democráticos, etc. Bueno, para empezar, Alemania tiene alrededor de 2.39, 2.40 porcentuales de desempleo. Son alrededor de 2.39 millones de alemanes que están en desempleo. Pero, y esto es muy importante, en Alemania hay mucha gente, muchísima, muchísima gente que trabaja en los llamados mini jobs, que son trabajos con menos de 20 horas a la semana que no pagan impuestos. Estos trabajos básicamente son un extra. No, con estos trabajos tú no puedes vivir, tú no puedes pagar tu renta, tú no puedes eh, comer, comprar comida a tus hijos, llevarlos, etcétera. No, no te alcanza. Lo máximo que puedes ganar con estos trabajos son de 450 euros hasta ahorita. Esto significa que estas personas no aparecen dentro de la estadística del desempleo, pero que son para toda, digamos, práctica, pues son desempleados, que no tienen un trabajo que les proporcione un sustento económico.
Como consecuencia de esto, bueno, esta legislación del mini-job entró en el 77, en 1977, pero como consecuencia de esto, que este trabajo, obviamente, este ingreso no le permitía a nadie vivir, entró una reforma a la ley laboral en el 2005, que es la llamada Hartz-IV, que es muy famosa por el tipo este que la propuso, apellido Hartz, y aquí se le conoce como el Hartz-IV, Hartz 4, que hay 4 niveles de desempleo que tú puedes adquirir. Y el Hartz-IV lo que hace es que el Estado te proporciona los gastos de tu renta, de tu escuela. Bueno, los gastos que digamos son necesarios. Creo que inclusive ahora te pagan el internet, ya no estoy seguro. Y lo demás te da para que para tus gastos personales, ¿no? Este es la variante, o digamos, la cara social de la tan llamada República Social Democrática Federal Alemana. Pero a diferencia de lo que la gente piensa, de la concepción que se tiene, y ahora el caso del coronavirus es muy interesante aquí, porque la percepción que se tiene es que esta es una ayuda para el trabajador, esta es una migaja, digamos, para que nadie esté hasta el suelo. Y sí, en efecto, en la práctica, los resultados son de que en Alemania por lo general te encuentras que hasta el más pobre, por lo general, tiene donde dormir, tiene algún tipo de ayuda social. Sí, aunque existen también los que le llaman aquí Obdachlose, la gente que no tiene, que vive en la calle, pero son mucho menores que en Estados Unidos o en Inglaterra, donde también me tocó verlo, que no son repúblicas sociales, por así decirlo. Pero uno pensaría que estas políticas son con este fin, de sacar a la gente de la calle, etcétera, pero cuando uno lo ve a profundidad se da cuenta que más bien son para que estas personas que de alguna manera van a tener que vivir en algún lugar porque es la República Social y que no tienen cómo pagar su renta, por ejemplo, lo que se hace es que el Estado quita recursos o baja recurso público para colocarlo en mano privada. ¿Cómo hace esto? Bueno, el Estado dice, a ver, Juan no tiene dinero para pagarte la renta, ¿no? Empresario, dueño de cadenas de departamentos, yo la voy a pagar por él. Y después le voy a dar nada más para que gaste en comida y ropa y ya. Ni para el cine le va a alcanzar, nada. Comida y se acabó. Así que el Estado se hace cargo, digamos, de la deuda personal de una persona en relación a un privado que le renta un espacio para vivir. El Estado no te proporciona sus propias viviendas como lo hacía la Alemania comunista. La Alemania comunista te proporcionaba una vivienda. Aquí no, aquí la empresa privada, las bienes raíces dominan la vivienda en Alemania y en caso de que tú caigas en un estado de desempleo, el Estado brinca al quite y paga por lo menos esa porción, no porque te esté ayudando a ti, sino porque quiere evitar la caída o el desplome de las acciones y de los ingresos y de la ganancia de las grandes empresas inmobiliarias alemanas o de las telefónicas, en internet, conexión de teléfono, etcétera. Así que el trabajador alemán que está en esta posición de ayuda de desempleo está básicamente en una situación de miseria. Si bien no está en la calle, porque les otorgan todo lo que les he venido comentando, eso no quita el hecho de que es una situación en la que él no puede subsistir sin esta ayuda. Sin esta ayuda estaría básicamente en la calle. Así que este número de desempleo se incrementaría seguramente hasta el 10% si lo tomamos en números reales. Ahora, hay otra razón, hay otro aspecto que la gente siempre confunde y dice, bueno, es que en Alemania están mejor porque el gobierno es mejor. Error. La clase burguesa jamás regala derechos a los trabajadores, jamás, jamás. No es porque ellos se hayan sido de repente alturistas y hayan dicho, bueno, vamos a hacer un país mejor que los otros países. El hecho es de que la relación, la correlación de las fuerzas entre los trabajadores y los capitalistas es mejor acá. O sea, los trabajadores alemanes han llegado hasta un punto en el que la lucha de clases les ha obligado a la burguesía reluentemente, o sea, sin querer, a tener que dar una cantidad mayor de derechos. No es porque el sistema sea mejor o que sea más democrático, sino porque
la clase trabajadora alemana ha logrado en su historia conseguir estos derechos. Y lo que ocurre en Alemania también es que conviene que tengan estos derechos para mantener una cierta estabilidad política. El hecho es de que para Alemania, de todas maneras, los países del tercer mundo son, inclusive de la periferia europea, son explotables. No necesito estar explotando de una manera tan fuerte a mis trabajadores cuando mis fábricas están en Rumania o están en Bulgaria o en Grecia. A ellos son los que voy a explotar. Y si aquel país se atreve a legislar para poner una mejor serie de derechos laborales, ahí es donde yo voy a intervenir y voy a acabar con eso. Entonces, hay una correlación, digamos, ahora con la Unión Europea, una nueva dinámica en donde Alemania se da el lujo de exportar sus empresas y explotar la mano de obra barata, no solo ya como antes se hacía en los países subdesarrollados, sino también en la periferia europea. Entonces todos estos cambian. Esto tiene mucho que ver con el punto que voy a tomar como ejemplo, que es la crisis de los refugiados, para ejemplificar cómo funciona esto de la explotación de la clase trabajadora alemana. Alrededor del 2015 llegaron a Alemania millones de refugiados, principalmente de Siria, pero de muchos otros lugares del Medio Oriente. Y lo que ha ocurrido es que los refugiados llegan a Alemania y son colocados en cursos de integración, le llaman aquí, que son cursos de idioma, bueno, de costumbres, de cómo vive la gente en Alemania, etc. Bueno, ¿qué pasa? Estas personas son colocados en estos cursos, pero estos cursos en su mayoría, la gran mayoría, son impartidos en escuelas privadas. Escuelas privadas que de hecho antes eran escuelas de oficios, escuelas de ser carpintero, escuelas de no sé qué. Pero cuando se viene la ola de los refugiados, ven el gran negocio de empezar a dar clases de alemán. Entonces, cada escuelucha empieza a contratar maestros de alemán. Los maestros de alemán que trabajaban en otras instituciones se van para acá porque empiezan a pagar mejor. Y bueno, nos llenamos de escuelas de alemán que están enseñando a los refugiados, pero el dinero que pagan los cursos de los refugiados es dinero de la federación. Entonces, la federación, en vez de otorgar a través de sus instituciones públicas las clases a los refugiados, lo que hace es trasladar otra vez, la vieja técnica, trasladar recursos públicos a las empresas privadas, en este caso las escuelas privadas, y una vez que los refugiados tienen el conocimiento alemán, les paga también la federación sus cursos para aprender un oficio. Pero uno pensaría, qué bien, les va a pagar un oficio, les va a enseñar Merkel, qué dadivosa, pero lo que uno no sabe es que en Alemania los cursos para aprender oficios no es... Claro, hay escuelas, pero por lo general son impartidos en las mismas empresas. Las empresas tienen, digamos, certificaciones para impartir cursos que son reconocidos a nivel federal a sus empleados o a externos en distintas áreas del mundo laboral. Por ejemplo, si yo quiero trabajar en una zapatería en Alemania, yo no puedo llegar ahí y decir, quiero trabajar como zapatero porque en México trabajaba en Tres Hermanos. Me van a decir, no, tienes que hacer un estudio, entre comillas, bueno, una capacitación de 3 años en esta empresa privada, Tres Hermanos de Alemania, por así decirlo, y cuesta 3.000 euros, ¿no? Y una vez que termines esa capacitación, puedes vender zapatos, porque ya vas a saber cuánto mide el pie y las complejidades del mundo de vender zapatos, ¿no? Así que así funciona en Alemania. Si tú no tienes experiencia, bueno, aunque tengas experiencia, si tú no hiciste una capacitación, tú no puedes trabajar tiempo completo en estos lugares. Entonces, ¿qué pasa? Los refugiados llegan y otra vez la federación pone recurso público de los impuestos, los coloca en empresas privadas con el pretexto de enseñarles a estas personas los oficios, pero también ocurre que para las empresas privadas, pues felices porque ellos reciben mano de obra gratis
y el costo que les iba a caer sobre ellos de pagar, bueno, de instruirlos, es pagado por el público, es pagado por la federación. Entonces, en realidad lo que se pasa es una extirpación de mano de obra en bruto de los países que exportan refugiados y la implantación en el proceso, digamos, en la economía alemana, pagada por el público para beneficiar a las empresas privadas. Esto a su vez tiene un detonante porque si bien es cierto que la gente entra por cuestiones humanitarias, también es cierto que traen un embalaje cultural y que estas personas no van a ir a vivirse a los mejores barrios de Hamburgo y de Berlín a vivir con los burguesitos, sino que van a los barrios de la gente trabajadora y se implantan en estos barrios y obviamente esto trae fricciones culturales y ha habido varios casos de problemas culturales, todo tipo de problemas que también el pueblo es quien paga el plato roto porque cualquier conflicto que ocurra, la persona es tildada como racista. Entonces, y a su vez hay un proceso de racistificación en el pueblo alemán que está teniendo cada vez mayor contacto con este mundo de refugiados y que está teniendo una reacción hacia la derecha, de que está viendo cómo sus derechos laborales son mermados por la gran cantidad de refugiados que llegan y en vez de solidarizarse con el refugiado como clase trabajadora, lo que hace es verlo como el enemigo en vez de la burguesía. Y claro, esto es también una ventaja para la burguesía alemana que mete a los refugiados como una cuña para dividir a la clase trabajadora alemana y les ha funcionado muy bien porque pues la clase de trabajadora alemana es de una de las que menos combate en Europa, pero no solamente por la idiosincrasia alemana, sino porque también la legislación alemana, inclusive el derecho laboral alemán, prohíbe la huelga al trabajador alemán por caso político. O sea, tú no puedes como trabajador parar una empresa como rechazo a una política gubernamental que no esté directamente relacionada con el trabajo en la empresa. Así que, como pueden ver ustedes, hay toda una serie de controles, de parámetros, de frenos y de leyes, costumbres que están puestas en un lugar determinado para afianzar el agarre, el poder y el control de la gran burguesía alemana, que básicamente es una burguesía productora de armas y una burguesía de tecnología que exporta tecnologías, exporta maquinaria pesada, etcétera, y que necesita obviamente recursos, materia prima de países sobreexplotados, ¿no? Así que en este sentido Alemania, como podemos ver, los tres mitos son esos, son mitos. El sistema político alemán no es mucho más maduro, no es mucho más democrático, ni mucho menos pulcro que ningún otro. Eh, las grandes diferencias, si acaso, serían pues la corrupción, que sabemos que estuvo presente en México y que está presente en muchos sentidos aún, pero no hay nada en el sistema alemán políticamente hablando ni jurídicamente hablando que lo haga mejor o más desarrollado democráticamente hablando. El segundo mito, pues obviamente eso también. Alemania no es un país pacífico, no lo ha sido, su historia jamás lo ha mostrado así, inclusive ha sido de los más belicistas desde el reino prusiano. Y el tercero es que la clase trabajadora alemana está también bajo un ataque, bajo una completa privatización desde principios de los 90, con la caída de la Alemania, de la República Democrática Alemana, se ha venido dando una reprivatización de todos los derechos que se les habían concedido a los alemanes federales digamos, para competir con el socialismo. Bueno, ahora que ya no existe el socialismo alemán, ya no hay manera, ya no hay una razón por la cual tengan que tener los trabajadores esos derechos, y es por eso que la burguesía alemana está haciendo todo lo posible por recuperar todos ese dinero que se había invertido, por ejemplo, en Alemania, la seguridad social, la, el, la seguridad social en cuanto a medicina es privada. Tú pagas aquí alrededor de no menos de 150 euros al mes y tanto más te haces viejo, más vas pagando. Hay personas que pagan 300, 400 euros al mes, que básicamente es la renta de un mes. Es una locura.
Y eso tiene mucho que ver ahorita con el coronavirus porque en Alemania si tú no tienes un seguro médico nadie te va a atender. Tienes una tarjeta de tu seguro médico y si tu tarjeta no has pagado se bloquea. Y el doctor, yo acabo de ir por unas medicinas y estaba bloqueada porque acaba de regresar otra vez a Alemania y no se había otra vez desbloqueado. El doctor no me quiso dar mi receta de medicinas. No hay paciencia con las deudas aquí. Aquí tú te atrasas una semana, te evictian, o sea, vas para afuera de tu piso. Es una economía férreamente controlada, un sistema tributario sin piedad, y la clase trabajadora de Alemania tiene un gran problema, está bajo ataque constante y cada vez están más y más golpeados. No sé si con esto pudiéramos a lo mejor dejar algún tiempo de preguntas. Ya llevamos una hora, creo que es, digamos, fue una plática de 50 minutos, 45 minutos con el tiempo que me tomó más o menos organizarme. No sé si tengan por ahí alguna pregunta, ni siquiera sé si alguien me está viendo. um, si alguien todavía está ahí, pudiera, no sé, quizá una pregunta o algún comentario, pero como dije antes, no, cuando cumplí 30 pasó mi pago de seguro de 98 euros a 200 euros, exactamente. Así es, Jesús Manuel, porque lo que pasa es que como que ya a los 30 pues estás en peligro que te dé un paro cardíaco en cualquier momento, entonces es muy, es muy probable que te sigan subiendo cada año, mi paisano. Así que mi recomendación es que ya no cumplas años, hermano. Es lo único que te puede salvar de aquí. Y no tengas perros porque también te van a cobrar impuesto. No tengas televisión porque también te van a cobrar impuesto. No uses carretera porque también viene un impuesto nuevo. Así que te recomiendo que básicamente no existas. El funcionario que se suicidó. Si se suicidó, lo suicidaron. Dagmar, ¿tienes algún nombre? No me suena ahorita ese caso. A lo mejor es que estuve en Inglaterra 6 meses. No sé cuándo fue lo que me dices, pero no te sabría decir. Si me dices el nombre, a lo mejor me suena, pero ahorita no lo tengo presente. ¿Tienen algún otro tema que quieran que hable un poco? Algo que les llame la atención, curiosidad sobre Alemania? O como ustedes la vean. Para la próxima vez lo voy a hacer mejor. Pero como les dije, esta es mi primera prueba. Y pues lo voy a hacer más temprano porque aquí ya son las 12:24 de la noche. Y ahorita pues al cabo que estamos en cuarentenados, no hay problema. Podemos hacerlo más temprano. ¿En qué se diferencia el juicio, el caso de Dinamarca y Alemania? Porque aparentemente es mejor Dinamarca. Esta es buena. ¿Qué tan involucrada está la sociedad alemana en la política? Ok, vamos a ver con lo de Dinamarca. La verdad, Luis, es que yo no he estado en Dinamarca. Sé que los países nórdicos tienen un buen nivel de vida, dicen los alemanes, yo nunca he estado. Yo creo que tiene mucho que ver con que no son parte de la Unión Europea, con que tienen su sistema económico soberano, digamos, mantienen su moneda y no están, digamos, bajo el tutelaje de la Unión Europea como aparato político. Yo creo que eso es lo que se debe. Conservan una independencia, sobre todo económica y también en la toma de decisiones. Los países nórdicos tienen una serie de excepciones en cuanto a su estatus en la Unión Europea, los que son miembros, los que no. Por ejemplo, pues la moneda, yo creo que a eso se refiere mucho de lo que... Y bueno, son países pequeños, claro, también quizá más fáciles de administrar, no tengo idea, pero sé que, sé que están en una buena situación en comparación con otros, pero no te creas, también tengo camaradas de los partidos comunistas de Dinamarca y tienen problemas como cualquier otro país capitalista, claro. O sea, como te digo, hay medidas de mitigación, hay migajas para la clase trabajadora. Ahora se habla de este ingreso, hasta me acuerdo el ridículo de Felipín Canallín, andaba con ese rollo del ingreso universal, ¿no?
pues, básicamente es eso, es la migaja para el trabajador, es la manera de decir del Estado, no te puedo dar trabajo, o sea, aguántate, el desempleo va a existir por siempre y aquí te va una bicoca, ¿no? Para que vivas, que es básicamente lo que tenemos en Alemania con el Hartz IV. Entonces, en Dinamarca también existe dinero de desempleo, existen estas cosas. El chiste es meterse a fondo, ¿no? Uno no sabe hasta que está allá. Yo tampoco conocía a profundidad la situación en Alemania hasta que estuve aquí, pero pudieras enterarte. Tengo algunos contactos en Dinamarca igual y pudiera investigarlo un poco, pero hay un youtuber muy bueno que se llama, en el caso de los países nórdicos es muy bueno, se llama The Finnish de Finlandia, no sé si se escriba con doble N o con no, pero lo voy a escribir así, Bolshevik. Finnish Bolshevik, este muchacho en YouTube habla sobre Finlandia en inglés y creo que el caso de Finlandia tú lo puedes tomar como si fuera Dinamarca. De hecho, a veces habla de algunos países nórdicos. Entonces te recomiendo que vayas al canal de este muchacho de Finnish Bolshevik para que veas el caso de Finlandia, que es muy emblemático. Vamos ahora rápido a el comentario de Yaros. Yaros dice que tan involucrada. Es una gente muy. El pueblo alemán es muy cultivado. El pueblo alemán lee mucho. El pueblo alemán es un pueblo. Bueno, pues viene. Desde ahí salieron grandes pensadores, ¿no? Es un pueblo muy metódico, muy estudioso, muy dedicado. El alemán hace una cosa bien o no la hace. O sea, el alemán no tiene media tinta. Se entrega o no. Y en el caso de la política es lo mismo, ¿eh? O sea, tengo muy buenos camaradas aquí del Partido Comunista Alemán también del Link, que inclusive hay buenas personas y están muy metidas. Lo que pasa es que aquí en Alemania hay mucha fuerza del discurso progresista, de este discurso de la izquierda New Age, yo le llamo, que es el ecologismo y del lenguaje transgénero y todas estas cosas que son básicamente luchas individuales, digamos, bueno, el ecologismo no, pero todas estas identitarios, digamos, que atomiza la lucha de clases. Entonces, hay mucha gente bien intencionada en Alemania que está perdida en esto de las luchas identitarias. Pero sin duda hay un campo muy fuerte, gente que está interesada y que está actuando. En agosto viene, lo cito, en agosto viene el festival del Partido Comunista Alemán. Es un festival muy bonito en la ciudad de Dortmund, en el verano, en un parque gigantesco donde tú puedes ir a acampar, quedarte el fin de semana y hay música, hay política, hay representantes de los partidos comunistas de casi todo el mundo, y bueno, es genial. Si quieren más información de cómo venir y qué necesitan y lo que sea, mándenme un mensaje, es genial, se llama el UZ Press Festival. Ver información en internet. Festival, perdón, ahí escribí mal. Es en la ciudad de Dortmund, en un parque muy grande, muy bonito. El último año que lo hicieron, inclusive estuvo el último presidente de la Alemania democrática, ¿cómo se llama? Se me olvida el nombre. Egon Krenz. Estuvo presente ahí, nos dio un mensaje, estuvo muy suave. Vamos a ver otros comentarios. Yo voy a tener ahí una mesa del Partido Popular Socialista de México en el festival para que vengan a ayudarme. A ver, Dagmar dice, secretario de Finanzas Thomas Scheffer. Sí, 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 lo escuché. Lo escuché, la verdad, Dagmar, sí me acuerdo, pero no te sabría decir. Voy a dejarlo de tarea. Es mi tarea, gracias. Merkel dijo que después de la Segunda Guerra Mundial el COVID era la peor tragedia de Alemania. O sea, no ha habido otra cosa peor en Alemania. Pues ella, yo creo que ella. La otra cosa peor que le ha pasado a Alemania es Merkel. Pero bueno, Merkel ya chochea, pues también. Ya tengan paciencia con la señora, ya. Antiguos espíritus del mal, transforman este cuerpo decadente en Merkel, la inmortal, por favor, Dania, no seas así con la señora, oye. Tiene coronavirus, de hecho, no sé si sabían, pero Merkel ahorita está bien guardadita en su casa, con la mejor atención médica del mundo, porque tiene coronavirus, o eso es lo que dicen. Y pues ya está viejita, pues ya, ¿por qué crees que se va a retirar? No, ya chochea, ¿no? No tomes en serio lo que diga Merkel, porque ya ella es como el tío que se pone borracho en las fiestas de Navidad. Ya, tío, me ves a dormir. Haz de cuenta, pues ya. Nael dice, dentro de la idiosincrasia
y sentimiento popular de la ciudadanía de a pie, si hay algún miedo o resentimiento de peligro respecto a Rusia. Fíjate, sí, es una muy buena pregunta, Nel. De hecho, se me había pasado comentarlo. El Partido Comunista Alemán tiene una campaña muy grande para la paz con Rusia, porque básicamente lo que se está haciendo con este ejercicio militar del Europa Defender es simular una agresión a Rusia o simular una defensa contra Rusia. Entonces el Partido Comunista Alemán ve atinadamente, en mi juicio, como una amenaza muy grande el beligerismo alemán hacia Rusia. Rusia no da ninguna señal de querer atacar o de involucrarse en la política alemana más allá de lo convencional, pero Alemania sí da señales de querer expandir todavía más la Unión Europea hasta las fronteras con Rusia. Hay presión sobre Ucrania, hay presión sobre Bielorrusia, que son los países, bueno, con más ligas históricas a Rusia. En la calle, yo te digo, yo vivo aquí donde estamos en la que era la Alemania comunista. Hay resentimiento en cuanto al trato, en cuanto al, digamos, al roce cultural diario, como lo hubiera con los musulmanes ahora que vienen de refugiados. O sea, por ejemplo, la familia de mi esposa me comenta, no, es que los rusos se creían mucho, que las mujeres rusas, esposas de los soldados, nos veían como menos, etcétera. Hay ese tipo de cosas. Pero en general, sobre la política rusa, sobre Putin, no lo ven como una agresión, ni hay un resentimiento en cuanto a la guerra, por así decirlo. Hay, digamos, hay casos, yo sé, hay casos, yo los conozco, casos donde mujeres alemanas fueron violadas por gente del Ejército Rojo, y a veces ahí hay ciertos enemistades, ciertas, digamos, revanchas, pero pues aún así la Unión Soviética eran 15 repúblicas. No podemos saber si esas personas, en realidad, los soldados estos que hicieron estos crímenes eran rusos, pero la gente lo asocia con los rusos. Pues la Unión Soviética, para ellos, son todos rusos y no pueden distinguir quién es ruso, quién es uzbeco, quién es armenio, nada. Entonces hay como el gringo que odia al mexicano porque un hondureño un día le pegó, ¿no? O sea, algo así también pasa, y también pasa del otro lado, claro. O sea, los rusos, olvídate. O sea, imagínate qué han de pensar de los alemanes, ¿no? De muchos rusos ignorantes también, que piensan que los alemanes de hoy son responsables de lo que hicieron los alemanes del pasado. Creo que se da en todas partes, ¿no? Yo me acuerdo cuando era pequeño, pues casi odiaba a los gringos como pueblo, ¿no? Pero luego te das cuenta que una cosa es el gobierno y otra cosa es el pueblo. Y hay de hecho, tradicionalmente, históricamente, un lazo muy grande entre los pueblos alemán y ruso, porque Catalina la Grande permitió a un contingente muy grande de alemanes de poblar el Volga. Por eso son los alemanes del Volga que después de la guerra regresaron acá a territorio alemán. Em, ¿Tú qué aportarías en la política? Bueno, pues Dani, yo sabes que yo soy miembro del partido, entonces ahí yo me mantengo activo, no necesito regresar a México para aportar. Esto creo que es un aporte, Dani. Lo que hago aquí, bueno, es mi deber, ¿no? Como miembro del partido y como persona que está consciente o que está interesada en la política. Para mí es un granito de arena, mi amigo, mi primito. Lo que uno puede hacer, ya sea platicar con sus camaradas en el trabajo, lo que sea es bueno, hermano. O sea, yo si estuviera allá, quién sabe qué estaría haciendo, pero siempre estaría haciendo algo relacionado con la política, y desde aquí pues lo que puedo hacer es esto. Entonces, yo creo que todos podemos aportar algo, ni poco o mucho, pero ni uno es más de más valor. Todo se necesita, todo es importante. Sí, como muy presuntuosa, ¿no? Sí, sí, está ya Merkel, te digo, Dania, ya, no le hagas caso, no le hagas caso. Perdón, te voy a pedir una disculpa por Merkel, en nombre de... No, sí hay, sí hay todavía, hermana, un sentimiento medio racista contra la gente que, pues, pero lo mismo que pasa en México. O sea, el término que maneja Dania Dagal, asocial, es aquí lo que al alemán le dicen asocial a los nacos. Una persona que no tiene buena educación, de clase baja, etcétera, al alemán le llaman social. Y genera discriminación muy marcada, una clase social muy marcada entre lo que es, digamos, el estándar alemán, un mercado con una buena posición económica, un trabajo,
y lo que es el asocial, que es básicamente pues un trabajador manual con poca educación, que habla muy fuerte dialectal y es visto como pues poco más que un pordiosero. Si tus hijos van a la escuela y tienen amigos que sus padres son asociales, más probable es que tú no quieras que tus hijos tengan esos amigos y le vas a prohibir ir. O sea, si hay un racismo, una segregación, no diría racismo, porque también hay muchos alemanes asociales, entre comillas. Más bien una segregación, es una sociedad muy marcada entre esta distinción de los asociales y los no. En México jugamos con el vocablo naco, ¿no? Hasta el más fresa dice, no, yo soy fresa, pero en realidad mi corazón es naco, y quiere pasar por pueblo, ¿no? El fresa mexicano, por lo general, el fresa, digamos, pequeño burgués, que no está a nivel Carlos Slim, le gusta darse esos baños de pueblo, ¿no? El alemán no, el alemán es muy distinto en ese sentido, está muy separado, muy segregado, el mundo del socialismo, entre comillas, y digamos del alemán promedio, porque la social vive en otro tipo de barrios, tiene otra serie de intereses, otra serie de, bueno, ya te podrás imaginar más o menos que sigue existiendo y es muy fuerte. Y obviamente eh, estas personas con la menor educación, los asociales, son los que tienen que compartir sus comunidades con los refugiados, que básicamente son integrados en estos bloques habitacionales. Pues ya te imaginarás la respuesta del, digamos, del sector menos educado alemán al verse mezclado con personas con otra religión, con otros usos y costumbres, con otro tipo de alimentación, etcétera. O sea, es un desastre, obviamente es un desastre. Y cualquier pregunta que tú hagas, cualquier duda, bueno, ah, cualquier, cualquier tipo de oposición que tú hagas a esta política de integración como está siendo llevada a cabo es de golpe rechazada como racismo. Entonces hay una estigmatización de racismo al pueblo bajo alemán, al pueblo de a pie, que está haciendo mella y realmente el pueblo se lo está creyendo. Pues a lo mejor sí soy racista, ¿no? Si se la pasan diciendo que si no me gusta vivir con un árabe soy racista, pues a lo mejor sí soy racista, ni modo, soy racista, voy a votar por el AfD. Entonces creo que esto está teniendo como una repercusión, un autorreflejo, ¿sabes? Mientras más te dicen, pues te la empiezas a creer. De hecho, Goebbels, el ministro de propaganda nazi, decía que una mentira se convierte en realidad cuando la repites más de 1000 veces, ¿no? Creo que eso está ocurriendo lamentablemente, si sabrá que pues vamos a tener que vivir con eso, ¿no? Y el problema es que la izquierda light del partido Die Linke, lo único que ve es una masa de inmigrantes, hay que ayudarlos, hay que protegerlos y todo es santificación de los inmigrantes y no toma en serio los problemas reales que hay en el campo. Y para ellos la política es de política inmigrante, es aceptar a todos sin nada y ya. Y no ven el fondo, como yo lo expliqué ya, el fondo económico que están haciendo de los inmigrantes, el uso político que le están dando y el uso económico que le están haciendo. Entonces, sin criticar el link que simplemente acepta todo, todo, todo como viene, el pueblo, por así decirlo, dice, no, bueno, el link no es igual que el CDU y que el SPD en ese sentido, simplemente mete a todo mundo aquí y pues se va por la derecha. Entonces, el link como izquierda no ha sabido responder a esta cuestión y está dejando el espacio libre para que la derecha saque ganancia de todo este rollo. ¿Algún otro comentario? ¿Alguien me puede decir cuántas personas siguen vivas aquí? Si no, pues para ya empezar el lento camino hacia la cama. Bueno, creo que ya todos hicieron mutis. 24. ¿Por qué crees tú cómo es que los movimientos... no, entonces, uy, esa es una pregunta, Luis, esa es una pregunta bien, bien complicada, ¿eh? Yo estoy escribiendo un texto sobre el EZLN y una de las influencias políticas del EZLN es esta nueva onda de la política identitaria. Lo vamos a tener que ver en otro video, pero básicamente es ¿cómo te lo explico?
la masa trabajadora, digamos, la clase trabajadora tiene un interés común. Y para estos grupos ese interés común no existe, existe más bien, existen mini intereses de mini grupos, el feminismo, los homosexuales, los transgénero, los jubilados, etcétera, y no hay una unidad, digamos, en la lucha. O sea, entonces en sí el capitalismo no es el problema es que el capitalismo en relación a la mujer, en relación a en relación a aquel, no es bueno. Y creo que ese es el problema de este tipo de política identitaria. Atomiza, pues, la gran masa del sujeto revolucionario, que es el trabajador, la persona que está consciente de que él está siendo explotado, y empieza a pensar, no, no soy explotado porque soy trabajador, soy explotado porque soy mujer, soy explotado porque soy negro, soy explotado porque no tengo barba, qué sé yo, ¿sí me entiendes? Entonces, esto es el peligro y es el gran debacle que tiene la ideología identitaria en el pensamiento revolucionario. Básicamente te aísla como sujeto revolucionario, te hace irte por metas que son mucho menores a las que deberíamos de aspirar, que es realmente la toma del poder, ¿no? Entonces, por ahí va más o menos, Luis, no sé, no creo que sea suficiente lo que te dije, pero creo que agarras mi idea, un punto. Muchos de estos grupos son bien intencionados, tienen una lucha eh, particular y sabemos, obviamente, que la mujer está en desventaja, sabemos que el afroamericano es oprimido en Estados Unidos, etcétera, pero atomizar estas luchas rompe la unidad. Y creo que en ese sentido voluntaria o involuntariamente, esto sirve a los intereses de la burguesía, a final de cuentas, ¿no? Te digo, puede que haya victorias momentáneas o victorias antes, pero creo que en general el planteamiento de la política identitaria es erróneo. Pero, a ver, dice Jesse Manuel, mira, eso es una refugiada siempre pasa. Sí, sí, exactamente lo que tú dices, Jesse, es lo que ve la población alemana. Pues la población alemana está en la inmunda, los trabajadores, y ven que los refugiados pues andan con su dinero, les pagan la renta, etcétera. Eso es lo que ve el alemán común y con derecho para enojarse, obviamente, porque si a ellos les va, están jodidos y llega un refugiado y les va igual o mejor que a ellos, de repente, pues claro que se van a enojar. Entonces, y bueno, obviamente, o sea, eso es un pensamiento racista porque ellos no ven el fondo, pues ellos no ven lo que yo te dije. El trabajador alemán no ve, una social alemán no ve a un refugiado sirio con un celular y con dinero y dice, ah, es producto del uso que están haciendo de la mano trabajadora barata de Siria, los burgueses alemanes, y tengo que concientizar a este sirio de que todos somos para acabar con la burguesía, ¿no? Ellos ven y dicen, este se estaba llevando mi dinero, ¿no? Sí, Dania, tienes razón, vamos a tener que hacer un video sobre esa política identitaria porque está haciendo mucho daño, sobre todo en México lo están utilizando, ¿no? Ya sabes, el feminismo está siendo utilizado, la desgracia de un hecho tan patético como es el feminicidio, está siendo utilizado por derecha e ultraizquierda para sacar pues, ganancia política, ¿no? Cuando en realidad es un problema que todos sabemos no se puede solucionar de la noche a la mañana. Es un problema tanto de materia legal, de derecho penal, como de idiosincrasia, como de impunidad y bueno, pues hay un montón de conceptos que entran ahí que es obvio que no se puede solucionar más que con una política continuada en una estrategia muy, digamos, específica y que está siendo utilizada en buena parte malosamente, pero también bien intencionadamente, ¿no? Muchachas que están hartas y tienen razón, están hartas, pero que no ven el trasfondo político y que no están politizadas tampoco, y bueno, terminan en las manos de grupos eh, feministas, entre comillas, digamos, tienen una orientación de acción directa y todas estas cosas que tampoco van a resolver el problema, ¿no? Bueno, tú sabes a lo que me refiero, creo que me entienden el punto. Vamos entonces a trabajar esos temas, creo que es un tema muy interesante esto
política identitaria. Estoy abriendo el capítulo siguiente de este texto que te digo del ZLN, donde voy a abordar la ideología del ZLN y las influencias ideológicas. Una vez que tenga este texto, este capítulo ya trabajado, creo que de ahí va a salir mucho material para poderles comentar sobre la política identitaria, porque es un componente muy grande, sobre todo en la modernidad. En estos últimos 3, 4, 5 años ha cobrado mucha fuerza dentro del ZLN y bueno, están en su proceso de actualización, ¿no? El ZLN siempre está viendo ahí cuál es la ideología imperante para actualizarse. Entonces creo que lo voy a utilizar para hacer una plática sobre eso, entonces, ¿no? Y bueno, ahora sí con buena distribución, porque bueno, pues porque como te digo, es la primera vez que lo hago y pues muy poca gente estuvo conectada, pero bueno, a lo mejor también es el horario, no tengo idea. Bueno, entonces creo que... Ah, bueno, antes de que me vaya, nada más para avisarles que tenía pues que se agreguen al canal de Jóvenes por el Socialismo, por donde estoy transmitiendo, y también está el del Partido Popular Socialista de México, y mi canal, que tengo un poco ahorita inactivo, pero ya alemanamente en YouTube, y ahí es donde subo yo mis participaciones que tengo, a veces entrevistas con Telesur, con Sputnik, con RT, etcétera. Entonces, bueno, para que no se les pase por ahí, si lo pueden agregar, y que agreguen obviamente el canal de Jóvenes por el Socialismo. Alemán, sobre Trump, había una pregunta de Trump. Bueno, el caso de Trump, muy bien, ahorita lo toco. Rápido entonces sobre Trump, para mí, lo voy a resumir así rápido. Para mí, Trump es malas noticias para Estados Unidos y buenas noticias para el mundo. Trump está destruyendo la poca credibilidad que quedaba de Estados Unidos y lo está alejando inclusive de sus socios tradicionales. La política errática de Trump y sus comentarios racistas, sus comentarios misógenos, entran en conflicto de hecho con esta ideología identitaria que tienen los europeos y que es el mainstream acá. Entonces, y obviamente el hecho de que Trump quiere recortar ayudas económicas aquí y allá, entra en conflicto con los intereses europeos. Para mí, Trump representa una burguesía distinta a la que representa Hillary Trump. A mí me parece que es más peligrosa la de Hillary Clinton, que es la burguesía cosmopolita, esta burguesía que no tiene nacionalidad, que simplemente está ahí por el dinero. Trump representa una burguesía nacional, una burguesía racista, una burguesía tradicional, más conservadora. Y creo que esta burguesía es la que está representada acá en Europa por los grupos estos de partidos de ultraderecha, entre comillas, como la AfD de Alemania, que es un partido, digamos, de identidad alemana y trae todo este rollo del nacionalismo. Entonces creo que es el problema de Trump, que es una burguesía distinta, ¿no? Es una burguesía más conservadora, más nacionalista que la de Hillary Clinton. Y creo que Hillary Clinton inclusive es más peligrosa. Hillary Clinton es inclusive más belicista que Trump. Trump es un aislacionista y en el caso del resto del mundo eso nos conviene. Entre más Estados Unidos se meta en su propio problema y se haga chiquito y se desaparezca del mundo, perfecto, pero Hillary Clinton es una expansionista, es una beligerante exportadora de guerras. Por último, el comentario mm, de la cuarta T. Bueno, sí, definitivamente hay que defender al gobierno de Obrador en lo que es defendible completamente, o sea, en sus políticas que sean adecuadas para la población, hay que defenderlo y sobre todo el problema que yo veo es el problema de que tiene que ver con lo que dice Sirma de la profundización de la cuarta T. Mm, a mí me parece que ahí sí es el gran problema, ¿no? ¿Cómo se va a profundizar la cuarta T después de Obrador? Porque 6 años obviamente no son suficientes y de la gente que veo cercano a Obrador, yo no veo por el momento a alguien que
profundizara en el sentido de ir más allá de lo que ha hecho Obrador. Esperemos que sea temprano todavía para ver quién pudiera tomar la batuta, pero en ese sentido creo que hay camaradas que pudieran hablar sobre el tema mejor. Pero yo en mi opinión personal siempre me la preguntas, la profundización, entendiéndose profundización por la radicalización hacia la izquierda de la cuarta T, lo veo complicado. Lo veo complicado por la falta, digamos, de fondo ideológico de las personas más cercanas de Obrador. Creo que Obrador ha venido arrastrando la cuarta T con muchos problemas por la falta de cuadros dentro de la cuarta T en el círculo cercano, digamos, de Obrador, porque tenemos digamos, muchas personas capaces y todo, pero que estén dentro de ese área cercana de Obrador, no sé yo, no veo a alguien. Si vas a las secretarías, pues no, yo la verdad no veo a alguien que tenga la convicción, mm, ya ni de Obrador, ¿no? Ya no vayamos más allá, ni siquiera del nivel de Obrador en cuanto a compromiso hacia el lado de la izquierda, digamos, hacia el lado popular de la política. No sé quién, si ustedes piensan en alguien, quién pudiera profundizar en la cuarta T, no estoy seguro, no tengo alguna respuesta ahorita, pero de los secretarios de ahorita del gabinete, pues ni de los gobernadores tampoco no veo a alguien que profundizara, ¿no? Sería una buena pregunta. Pero bueno, sí, definitivamente es necesario profundizarla y defender ahorita al gobierno popular de Obrador que ha venido haciendo las cosas bien. Bueno, si nadie tiene una propuesta para la presidencia, para el candidato presidencial de la siguiente elección, entonces, pues bueno, voy a tener que candidatearme yo o Anael, no sé, a ver quién se quiere lanzar. Bueno, bueno, camaradas, gracias por haber estado presentes, por haber puesto atención a mis ideas, a mis comentarios desde acá. Ah, ya habló Nael, mira, ya se candidateó, creo, Nael, ya, qué bueno, voy a votar por ti, Nael. Qué bueno que ya te destapaste, porque nunca es tarde, nunca es muy temprano, Nael, para destaparse. No sé quién es este Santiago Nieto, ¿eh? Más vamos a aspirar a la no corrupción. Bueno, sí, o digamos, como dice Dagal, Marcelo Ebrard, canijo, esperando más live. Sí, voy a hacer más live, Jessy. La verdad sí me gustó esto, pero tengo que agarrarle la onda. Tú eres el suave de la tecnología, Jessy. Este, dame un curso, cabrón, porque estoy medio papa. Dice Laura que Marcelo Ebrard, yo, fíjate que de los secretarios también, creo que siento que el Ebrard es el más o menos. De las secretarías, pues no sé cómo anden allá ya más abajo, pero de las secretarías, sí, yo le iría más al Marcelo Ebrard, pero pues tampoco, no creas que. Bueno, pues a ver qué pasa, ¿no? Pero tenemos años todavía para abocarnos a esos temas. Y yo también que, Marta Elvia, a ver, ¿tú por quién estás? Por Nael, ¿verdad? Creo que tú lo que quieres es que Nael sea el presidente, o estás diciendo Marcelo. Pásales para que bajes el programa. Ahí me gustan, ahí me preguntas todas las dudas. Ok. Apoyo para Nael. Ya está decidido, Nael. Eres el siguiente presidente. Sí, 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 ya sé quién es de inteligencia financiera. Ha estado bien, pero no sé cómo esté su nivel, yo no siento que se exprese muy bien. A mí me gusta cómo se expresa el Marcelo, pero prefiero a alguien que no se exprese bien y que profundice. Quién sabe, ahí se dan. De salubridad está bien, ¿no? El Gueto, Gate o Gate, como se apellide este. No sé cómo anda en política, pero en biología anda bien. Vamos a darle su chance a este
Ya vi que todas las mujeres andan ahí posteando memes del subsecretario de salud, que ya lo traen aquí colgado como relicario, y como que está como fuerza, ¿verdad? Yo de Secretaría de Gobernación. Bueno, pues nos vemos en el siguiente live. Voy a tratar de hacerlo en otra hora, porque haya más gente y compartan, hombre, para luego que haya más preguntas. Saludo a todos, Gatel, y a Irma luego, luego, ¿no? Irma luego salió, ¿no? Nomás hablé de Gatel y salió Irma luego, luego. Ok, bueno, Nael, muchas gracias por la invitación. Un saludo a Jóvenes por el Socialismo. Un saludo a toda la gente en Mexicali, que los extraño mucho. Y bueno, ya dejen de hablar de Gatel, hombre. ¿Cuál es el...? Luego, luego salen. Ok. Bueno, muchachos y muchachas, estén sanos y salvos. No se me acoronavirulen. Y les mando un abrazo, un saludo y que todos estén bien. La lucha sigue. Y vamos, ni un paso para atrás, ni para agarrar viada. ¿Sale? Estén bien. Manténganse a salvo y, como dijo Gatel, quédense en casa. En alemán, bleib zu Hause.